Buenas tardes chicos, lo que vamos a hacer es recordar cómo se trabaja con Excel cuando nosotros tenemos una base de datos. Esta base de datos había sido formada a partir de lo que era la encuesta que habíamos trabajado a principio de año. Esta es la base de datos a partir de la encuesta que hicimos con Google Drive. La tenemos en un formulario de Excel. Esta base de datos vamos a ir pasando. Ya habíamos visto cómo trabajábamos con curso, ¿sí? Hicimos la tabulación de curso, que era una variable cualitativa. Ahora vamos a centrarnos en la tabulación de la edad. La edad en este caso es una variable cuantitativa discreta porque toma números enteros, pero como viene de un proceso de medición, el tiempo y aparte tiene un rango muy amplio, entonces nosotros lo que vamos a hacer es trabajarla como variables continuas. Nosotros seleccionamos toda la columna, la copiamos, nos íbamos a una nueva hoja que yo ya le cambié el nombre, edad, la pegamos. Y ahora empezamos. Recuerdan que teníamos una tablita que era de valores previos. Lo primero que necesitábamos en esa tablita, lo primero que hacíamos era seleccionar el rango, es decir, que serían todos los datos que nosotros tenemos dentro de nuestro rango. Y le cambiábamos el nombre. A estos datos le poníamos edad, edad. Bien, damos el enter, ya tenemos. Ahora, lo primero que nosotros necesitamos, los valores previos, es el número de datos, el tamaño de nuestra población o muestra. Como acá necesitamos dos celdas anteriores, pintábamos las dos con el botón derecho, insertar, desplazar las celdas hacia abajo, aceptar. Ahí tenemos para poner el número de datos que era N. Bien, si queremos que tenga el mismo formato que las celdas anteriores, nos paramos, copiar formato y pintamos para que tenga exactamente el mismo formato. Bueno, para sacar N, que es el número o tamaño de la población o muestra, usábamos la forma igual contar, cuenta el número del rango que contiene el número perfectamente, le damos contar y la variable se llamaba edad, ahí la tenemos, punto y coma, edad, nada más, que nos cuente cuántos datos tenemos en la edad, y cerramos. Dice que tenemos 177 datos, efectivamente, fíjense en sí, vamos abajo y nos fijamos, hay figura 178 con el título, tenemos exactamente los 177 datos. A continuación, buscábamos el valor máximo, entonces el valor máximo era igual max, devuelve el valor máximo de un conjunto de datos que se llamaban edad, 43. El valor mínimo igual min, el min de lo mismo del conjunto de datos que es edad, 12. El rango, que era igual el rango, era la amplitud de todos los datos, entonces el rango lo sacábamos como igual valor máximo, que directamente lo seleccionamos, menos valor mínimo, enter, 31. El número de intervalos lo hacíamos con la fórmula de Sturges. Y igual, ¿se acuerdan? A 1 más 3,322 por el logaritmo, y acá tienen que elegir el logaritmo decimal de la cantidad de datos que nosotros teníamos de n, que era 177. Bueno, nos dice si deseamos la corrección, porque me falta un paréntesis, le digo que sí. Ese número de intervalos, que es el valor recomendado de la cantidad de intervalos que necesitamos para estos 177 datos, lo redondeábamos. Entonces, en la fila de abajo, igual redondear, como es 846, está cerca del 850, lo redondeamos al mayor. Y nos dice, ¿qué tenemos que redondear? Entonces, vamos a redondear ese número y ven que después nos pide con cuántos números decimales. Punto y coma, como queremos al entero, sería 0 números decimales. Y
nos recomienda que trabajemos con 9 intervalos. La amplitud del intervalo era igual al rango dividido la cantidad de intervalos y nos da 3,44. Bueno, al igual que en el caso anterior, no nos conviene trabajar con una amplitud de 3,44, la redondeamos. Igual, también la redondeemos al siguiente, que 3,44 está más cerca de 3, pero igual la redondeamos al siguiente. Igual, redondear más este número con 0 decimales. Nos dice 4. Y ahora tomamos la decisión, a ver, ¿cuál va a ser el valor mínimo? El valor mínimo va a coincidir, el límite inferior va a coincidir con el valor mínimo o es necesario cambiar ese límite inferior. En este caso lo vamos a hacer coincidir con el valor mínimo, igual al valor mínimo. Y la diferencia, nosotros usábamos la diferencia porque Excel es una máquina, entonces él no puede determinar bien cuál va a ser la diferencia. Como estamos hablando de edades y ya la diferencia va a ser de un año, podríamos poner directamente un año o 0,9, que sea esa pequeña diferencia de un décimo en los años. Entonces, y acá teníamos límite inferior, ¿se acuerdan que armábamos? Esto era para los intervalos, combinamos la celda y ahí vamos a tener intervalos. Acá poníamos el límite inferior, el límite superior, perdón, acá era límite, pues llamémosle I, límite inferior, límite superior. Después teníamos la marca de clase, X y M. Teníamos la frecuencia absoluta, nos podían pedir la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual absoluta, la frecuencia porcentual relativa. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular este límite inferior? Nosotros sabemos que el límite inferior va a ser igual a, tomamos lo que seleccionamos como límite inferior, ese es nuestro límite inferior. Ahora, el superior era igual a límite inferior más la amplitud que nosotros queremos, esta amplitud redondeada, pero como siempre esa amplitud va a ser la misma, no se olviden que para que no, al arrastrar no tome el valor de abajo, lo fijábamos con F4. Y acá hacemos menos esa diferencia, porque les vuelvo a repetir, Excel es un programa, entonces no puede Excel tomar como nosotros, es decir, no tiene ese razonamiento de decir, bueno, toma todas las edades de 12 a 16, pero si justo toma el 16, la va a tomar en la siguiente, perdón, la diferencia la vamos a cambiar, no va a ser 0,9 sino 0,1. ¿Sí? Entonces, ven que acá estamos diciéndole que en este intervalo van a ir todas las edades de 12 a 15,9. Bien, porque si justo es 16 sería acá. Y para que lo tome, tenemos que tomar igual a 15,9 y le volvemos a aumentar esa diferencia, pero también no se olviden que esa diferencia va a ser siempre la misma. Por eso la hacemos fija. A ver si acá la fijamos, sí. Y bueno, y el segundo límite superior va a ser igual a la anterior más la amplitud, que recuerden que es siempre, en este caso 4, fija, perdón, me olvidé, menos esa diferencia que tenemos acá, que también es fija. ¿Bien? ¿Van entendiendo? Es decir, que en este caso iría desde 16 a 19,9, porque si justo toma el 20, ya sería en el intervalo siguiente. Bueno, y como ahora ya a partir de del segundo intervalo, nosotros acá podemos seleccionar y arrastrar. ¿Cuántos intervalos dice que teníamos que tener? 9, ¿no? A ver, no pusimos la cantidad de intervalos, pero lo pongamos acá. Acá iba 1, 2,
Y cuando yo pongo consecutivamente y arrastro, y me va a decir 7, 6, 8, 9. Hasta ahí tendríamos que arrastrar. Entonces seguimos arrastrando, ¿sí? Y llegamos de 44 a 47,9. Pero fíjense en qué pasó acá. No tiene sentido, ¿no? Porque la mayoría de nuestros datos están hasta 43. Es decir, que este intervalo 9 está de más. Lo suprimimos. En realidad tenemos 8 intervalos. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí entendieron cómo armar los intervalos. Esto era número de intervalos. Número intervalo. Bien, ahora, la marca de clase. Tenemos dos caminos para armar la marca de clase. Como sabemos que es la semisuma de los dos extremos, podemos ponerlo como semisuma. El primer extremo más el segundo, cierro el paréntesis, dividido 2. 13,95 y arrastro. Otra posibilidad también sería, vamos a suprimir, miren, igual promedio de límite inferior y el límite superior. Ven que llegamos al mismo resultado porque la marca de clase es el punto del medio y el punto del medio se puede calcular como la media de los dos, es decir, la semisuma de los dos extremos o con el promedio. ¿Está ahí bien? Bueno, ahora, para sacar la frecuencia absoluta, les voy a ir poniendo, para que vean bien, les voy a ir poniendo todas los bordes, ¿sí? Para sacar la frecuencia absoluta, nosotros acá vamos a usar una nueva fórmula que es frecuencia. Ven que nos dice que le demos primero los datos. Nuestros datos se llamaban edad. Y después nos dice que según qué grupo, y nosotros queremos que nos cuente de la edad, todas las edades que están entre 12 y 15,9. Entonces, ¿qué vamos a tomar como segundo grupo? El segundo intervalo. Y ahí le damos Enter. Nos da que entre 12 y 15,9 tenemos un dato. Y de ahí arrastramos, chicos, para que nos copie la fórmula. Pero si ustedes se fijan, cuando yo arrastro me va a tomar todos los datos hasta el 19,9, es decir, que lo que me está dando es la frecuencia acumulada, ¿sí? Pero no hay otra forma. Una vez que tenemos así, tienen que hacer esto. Acuérdense que si ustedes apretan F2 teniendo seleccionado y apretan F2, ahí les muestra todos los datos que intervienen en esta función. Ven que les muestra el conjunto de las edades y según la lista, según el límite superior. Ven ahí, eso es importante que tengan bien activado el F2 y que vean que se les activó en color los datos implicados. Y ahí usan un pequeño truco. Aprieta la tecla de Shift, que es la tecla que me cambia momentáneamente la mayúscula, Control y Enter. Apretando los tres, le cambia directamente la frecuencia acumulada por la frecuencia absoluta. Comprobemos con igual autosuma y tenemos los 117 datos. Bien, ahora fíjense, vamos a HI, era la frecuencia relativa, y hacíamos igual, la frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividido el total, pero ese total era siempre fijo, por eso con F4, bien, y como va a ser la misma, arrastramos y ahí tenemos, bien, la autosuma 1, y podemos cambiar también en porcentaje. Si querían la dejaban con números decimales o en porcentaje. Bien, ustedes deciden cómo prefieren esa frecuencia relativa. Yo se las voy a dejar en porcentaje que tiene mayor uso. Perdón, y acá también en porcentaje, ¿no? El 100%. La frecuencia
FI mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo la hacían? Igual, tomamos la primera frecuencia en el primero. En el segundo, igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta siguiente. ¿Se recuerdan bien eso? 18. Y de ahí arrastramos. No tiene máximo. Y la otra posibilidad, como HI va a ser lo mismo, va a ser la frecuencia relativa y nosotros tenemos acá fórmula, podemos hacer lo mismo tomando HI o directamente seleccionamos todo y arrastramos hacia la izquierda. Y ahí tenemos las frecuencias relativas acumuladas que también si quieren